Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que solo los que están dispuestos a enfrentar los grandes desafíos alcanzarán los grandes logros. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 20:15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la fidelidad con que comparten con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Continuamos disfrutando de los detallados y nutritivos comentarios de Matthew Henry con la puntual traducción y adaptación de don Francisco Lacueva para ayudarnos a conocer mejor los pormenores de este gran encuentro del Señor Jesús con María Magdalena. Esta importante y primera aparición del Señor después de su resurrección a ser humano alguno fue a María Magdalena, como ya hemos señalado, y está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del verso 11 al 18. En el día de ayer quedamos en el verso 15, donde Jesús hace la pregunta de rigor a María: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y en la respuesta de María hay dos aspectos a considerar. El primero, su incapacidad para reconocer al Señor en el momento, el cual comentamos ayer. Y en segundo lugar, la grandeza de su afecto al Señor. Con el comentario correspondiente de este segundo aspecto, seguimos nuestro tema. En el día de hoy, Jesús aparece a María Magdalena, parte 5. Juan 20, 15, 17a. La grandeza de su afecto al Señor. Su ánimo está tan sumergido o embebido en la búsqueda de Cristo como su única preocupación, que supone que los demás saben a quién se refiere cuando dice: Señor, si tú lo has llevado, como si un jardinero corriente estuviese pensando en la misma persona por la que ella preguntaba. Este mismo gran afecto que profesaba Jesús hace que no se percate del esfuerzo y del peligro que para ella habría de suponer cargar con el cadáver de Jesús y llevárselo luego por un largo trecho. Una mujer no habría tenido fuerza suficiente para ello, pero el amor verdadero no cede ante las dificultades ni se percata de la falta de fuerzas físicas, pues está siempre presto a sacar fuerzas de la flaqueza cuando se trata de conseguir el objeto de su afán. Cristo no necesita quedarse donde se le mira como a una carga. Al llegar a este punto, Jesús se manifiesta a María Magdalena dándole pruebas infalibles de su resurrección. Veamos.
¿En qué forma descubrió Jesús su identidad a María? Jesús le dijo, María, solo una palabra, pero no en forma ordinaria de un hortelano, como antes, sino con el tono especial con que Jesús solía llamarla por su nombre, en la forma familiar que solo una persona, Cristo, podía llamarla. Sus ovejas conocen su voz. Como ya hemos notado en otro lugar, así como la masculinidad se muestra en el ver. Al ser para un hombre un documento escrito más fehaciente que 100,000 palabras, la femineidad, en cambio, se muestra mejor en oír. Por eso, una palabra de afecto al oído de una mujer es más apreciada que 100,000 documentos. Con esta sola palabra, la oscuridad en el ánimo de María se convirtió en luz meridiana, como cuando los terrores de los discípulos se serenaban inmediatamente que el Señor decía, yo soy. Al oír la voz del Maestro, que con aquel tono peculiar la llamaba por su nombre, María se volvió rápidamente y le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Juan traduce en el paréntesis del propio texto sagrado para sus lectores no judíos el sentido del arameo, Rabuní, y lo hace escuetamente, pues en realidad significa maestro mío. Además, el término no es rabí, aplicable a cualquier maestro judío, sino al rabón o rabán, gran maestro o gran rabí, título que solo a muy pocos rabinos se le daba, entre ellos a Gamaliel I y a Gamaliel II. Como hace notar Hendrickson, dicho título se usaba con frecuencia en referencia al mismo Dios. Este respeto que María muestra al Señor al llamarle de este modo, nos enseña que a pesar de la íntima comunión que tengamos con Cristo y del libre acceso al trono de la gracia, no hemos de olvidar que Él es nuestro gran Maestro, Señor y Soberano. Nuestro amor a Él ha de ir de la mano con el máximo respeto. Notemos también con qué rapidez se volvió María al oír la voz de Jesús, sin preocuparse más de los ángeles. Del mismo modo, hemos de retirar nosotros la vista de toda criatura, aún de la mejor y más brillante, para poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando pensó que era el hortelano, María tenía la vista retirada de él, como lo denota el versículo, pero en cuanto Jesús la llamó por su nombre, volvió los ojos, volviéndose ella, dice la palabra, hacia Jesús. Las ulteriores instrucciones que Cristo le dio, Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Estas frases de Jesús han causado muchos quebraderos de cabeza a los comentaristas. Gran parte de la confusión es originaria por una mala traducción del primer verbo en el sentido de no me toques, lo cual está en abierta contradicción con Mateo 28:9 y Juan 20:27.
El verbo significa más bien asir que tocar. Y este es su sentido también en lugares como Colosenses, por ejemplo, 2:21. También en el derivado de este verbo. Además, y esto es lo más importante para huir de tal confusión, es que el verbo está en presente de imperativo, el cual indica una acción continuada, lo que supone que María estaba ya asida a los pies de Jesús. La frase siguiente, porque aún no he subido a mi Padre, solo admite dos interpretaciones realmente congruentes. La primera, porque todavía quedan 40 días hasta mi ascensión a los cielos y por tanto tendrás tiempo de verme y tocarme. Ahora ve a mis hermanos. En segundo lugar, porque todavía no es el tiempo de conceder especiales favores, mientras no haya ascendido al cielo y os envíe el Espíritu Santo, o vuelva yo mismo a llevaros conmigo. De estas dos interpretaciones, tengo por más probable la primera. En vez de seguir asida a los pies de Jesús, María debe ir comunicar el mensaje de la resurrección. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nótese cómo Juan, en el mensaje de la resurrección, va ligado al de la ascensión e incluso al del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, ya que todo ello forma parte del llamado misterio pascual. Esto es lo más importante y por eso María debe ahora dar de lado a su devoción personal y comprometerse en la obra de testificar del Señor, como debemos hacerlo tú y yo, mi amado oyente. Si estamos en condición de poder testificar, es el gran deber que nos toca a nosotros ahora, así como María tuvo la gran oportunidad de ser el primer testigo ocular de la resurrección de Cristo y la gran mensajera para comenzar a anunciar a los apóstoles. Que el Señor pues bendiga, mis amados, su palabra y que sea de edificación para nuestras vidas. Amén.